con la más firme intención de vengar a Madero, más que por otra cosa. Una vez ganada la contienda contra Huerta, Gabriel Calzada apoya la Convención de Aguascalientes. Después muere fusilado junto con Toribio de los Santos por un piquete de soldados villistas. La revolución dio muchas vueltas. Calzada, como muchos revolucionarios, cambió en varias ocasiones de bando revolucionario. Por eso, él y Toribio de los Santos, dos de los primeros maderistas, terminaron siendo fusilados por los villistas cerca de la estación de Hipólito, en una negra noche para la historia mexicana. Como decía José Martí, el libertador cubano, las revoluciones llegan por caminos de papel, y para mí que ese es el camino de la revolución mexicana, que se acuna la raigambre de esa revolución, las más profundas están aquí en San Pedro, lo mismo de la democracia. Y a veces me gusta mucho recordar una frase del exgobernador de Coahuila, el profesor Oscar Floresta. Me gusta recordarla, dice así: la única revolución en el mundo hecha por un hombre y un libro, el hombre Francisco I. Madero, el libro La sucesión presidencial. Y es una gran verdad, considero que, y ese es el motor ideológico que puso a San Pedro en el mapa geopolítico de la nación. Y ahora pues estamos a punto de celebrar el centenario de la impresión, de haber salido a la luz el libro La sucesión presidencial en 1910, porque en 1910 iba a haber elecciones y Porfirio Díaz se había prometido ya no reelegirse, no cumplió su palabra, se reelige y fue la chispa que se necesitó para que estallara la revolución. Yo considero, a veces me pongo a imaginar, una vez un anciano me regaló un encendedor de pedernal. Necesito una cierta habilidad para encenderlo. Yo considero que el libro La sucesión presidencial fue el pedernal y Francisco I. Madero fue el eslabón, que pues don Francisco I. Madero, contra todos sus ideales, contra todos sus principios, no quería una lucha armada y sin embargo pues tuvo que recurrir a ella para destruir a la dictadura, y era insoportable en aquel tiempo. En San Pedro, que había muy buenas condiciones de vida para la peonada, se sufría, pues en lugares donde no había las condiciones que imperaban aquí en San Pedro. En ese tiempo, pues San Pedro, como tenía tanta demanda de mano de obra, no había maquinaria para las cosechas. San Pedro producía mucho algodón, mucho trigo, mucho de todo. Era un municipio bastante grande, casi 15,000 kilómetros cuadrados, así que bastante grande, y todo, pues ricas, las tierras muy ricas del Lame, tan rico como el delta del río Nilo en Egipto. Era aquí las tierras laguneras, las costas de la laguna de Mairán, aquí está la playa de la laguna. Entonces todo eso producía muy grandes cosechas de trigo, de algodón, de todo, y la gente muy trabajadora. Herencia pues de los fundadores de este pueblo, que eran hombres muy trabajadores, y las mujeres que apoyaron a aquellos hombres. Hay que ver también ellas que pues nunca se les ha concedido ningún mérito, así como participaron en la fundación de San Pedro, también participaron en la revolución, mucha gente la apoyó. Tenemos el ejemplo de la niña de Soledad González, que transcribió a máquina el libro La sucesión presidencial, de Petra Herrera, de la señora que era dueña del Hotel Isabel allá en rumbo de la estación. Pues todas esas gentes participaron de una forma como en otra en la revolución. Todo el mundo sanpetrino apoyando a don Francisco I. Madero. Curiosamente me acabo de enterar de un detalle bastante que siempre lo he criticado desde hace mucho, desde una vez que vi en San Luis Potosí un cartelón enorme, gigante, que decía San Luis Potosí, cuna de la revolución. Se me quedó muy grabado, pero aparte de San Luis hay otras 25 ciudades del país que reclaman ser la cuna de la revolución. Y acabo de conseguir un discurso pronunciado por don Francisco I. Madero, donde llega a San Pedro y se dirige al pueblo, a los habitantes de su pueblo, y le agradece
al pueblo el apoyo que recibió durante la campaña política y que lo llevó al triunfo de la revolución. Don Francisco y Madero dice, San Pedro es la cuna de la revolución. A ver quién le dice que no, las otras 26 ciudades que lo reclaman. Yo creo que no va a haber quien tenga un documento similar. Reinaldo Guajardo. Este otro sanpetrino forma parte también del primer círculo de amigos de Madero. Según se cuenta, también forma parte del club antirreeleccionista y practica el espiritismo con entusiasmo. Nacido en el estado de Nuevo León, pero avecindado en San Pedro desde muy joven. Se le considera como uno de los primeros maderistas que acompañan al señor Francisco en sus andanzas en 1904. Entre los primeros seguidores de Madero se encuentran también un doctor apellidado French y otro de apellido Río Certuche, quienes también participan apoyando al entonces incipiente movimiento maderista. Entre el primer grupo de maderistas también se mencionan los nombres de algunos otros personajes que en ese tiempo vivían en San Pedro de las Colonias, y aunque no se tienen muchos datos de ellos, se sabe que también fueron fervientes simpatizantes de don Francisco. Entre ellos estaban don Andrés Medellín, Carlos Monfort, los hermanos de don Francisco, Emilio y Gustavo Madero, Marcos Hernández. Ellos, junto con muchos más, apoyaron a don Panchito en sus andanzas políticas, inclusive cuando se da la pugna por el agua del río Nazas contra los ribereños. Los mencionados formaron parte de aquella proclama de los habitantes de la desembocadura del Nazas que reclamaban el agua que les pretendían quitar los latifundistas encabezados por los señores Levy. Sin lugar a duda, todo este primer grupo de maderistas fueron hombres valientes. Hoy, a la distancia, nos parece lejano este acontecimiento, pero en aquellos años oponerse al régimen de Porfirio Díaz era apostar no solamente la seguridad, era apostar también la vida. Y ellos la arriesgaron siguiendo los ideales de la democracia que pregonaba don Francisco y Madero. Yo creo que es primordial la importancia de San Pedro, porque si bien Parras es el lugar de nacimiento de Madero, de Francisco y Madero, Ignacio Madero González, nace en Parras. Francisco y Madero, el político, nace en San Pedro. Los nativos. Aparte del importante número de personajes liberales avecindados en San Pedro de las Colonias, que apoyó a don Francisco y Madero en sus primeras andanzas políticas, también existió otro grupo de ciudadanos nacidos ya en San Pedro de las Colonias, que desde sus primeros años simpatizaron con la causa democratizadora de Madero, quien, como se ha comentado ya en repetidas ocasiones, encontró en este pueblo tierra fértil no solo para la siembra de algodón, sino también de sus ideas. Entre los sanpetrinos que apoyaron a Madero, existen algunos personajes que después asumieron distintas posiciones políticas, aunque cabe recalcar que todos fueron en un principio maderistas y lucharon por los postulados del sufragio efectivo y la no reelección. Soledad González. Entre los sanpetrinos que apoyaron a Madero de cierta manera en su proyecto político está la pequeña Soledad González, quien transcribió a máquina los borradores de la sucesión presidencial y muchos otros documentos escritos por don Francisco y Madero. Soledad fue prácticamente parte de la familia de don Francisco y su vida, sin lugar a dudas, es digna de admiración, pues fue una sanpetrina testigo de los procesos revolucionarios desde su gestación hasta la consolidación del régimen revolucionario con la fundación del Partido Nacional Revolucionario. Cholita, sin lugar a dudas, es pieza clave en esta gran historia que fue la Revolución Mexicana, que fue la Revolución Maderista, que iniciara en San Pedro de las Colonias.
Toribio de los Santos. El general Toribio de los Santos Vázquez vio la primer luz en San Pedro de las Colonias. Desde muy joven se empleó en las haciendas de la familia Madero. Llegó a ser caballerango de don Francisco, de quien se dice gozó de especial aprecio por su lealtad y valentía. Joven inquieto, Toribio simpatizó desde temprana edad con las ideas de su joven patrón, a quien con atención escuchaba cuando éste hablaba en público o en la calle, de sus ideas con los demás sanpetrinos. Se sabe que Toribio participa con Madero en la creación de algunos clubes antirreeleccionistas en las haciendas y rancherías. Toribio de los Santos participa en las actividades de Madero durante su primer campaña con entusiasmo. Colabora en la formación de los mencionados grupos de apoyo. Desde que Madero es detenido en Monterrey, Toribio de los Santos se pone a disposición de su expatrón, y una vez que se lanza al llamado de las armas, Toribio de los Santos se incorpora a la lucha bajo el mando de Emilio Madero. Participa en el levantamiento maderista en San Pedro el 21 de noviembre de 1910, el cual fue encabezado también por Enrique Adame Macías. Tomará parte, como mencionamos, en la primera toma de San Pedro en abril de 1911. Al triunfo del maderismo, participa de nuevo en la segunda campaña presidencial del señor Madero. Toribio de los Santos fue presidente de San Pedro de las Colonias en el año de 1912, distinguiéndose su administración por su don de gente y la honestidad con que se dice manejó los escasos recursos de las arcas municipales. Con atención sigue los acontecimientos que desembocan en la decena trágica y de inmediato se incorpora a las fuerzas revolucionarias que se rebelan en San Pedro contra el usurpador Victoriano Huerta, quien asesina a don Francisco y Madero a principios de 1913. Toribio de los Santos se incorpora a las fuerzas del general Francisco Villa, participa en los primeros combates de Chihuahua y acompaña al Centauro del Norte en la gloriosa ruta que conduce a los norteños hasta Zacatecas. En las batallas de Torreón y San Pedro de las Colonias tiene una destacada participación. Después de la Convención de Aguascalientes se pasa al bando carrancista, inclusive es nombrado por don Venustiano gobernador de Yucatán, de donde sale después de un levantamiento en su contra. Toribio habrá de morir fusilado junto con Gabriel Calzada por un grupo de villistas, acusados de traicionar al Centauro del Norte. Su vida fue vertiginosa, y aunque se dejó arrastrar por la bola, no cabe duda que fue un maderista convencido, leal a la figura e ideales de quien fue algo más que su patrón. Enrique Adame Macías. Este revolucionario sanpetrino participó desde el principio en el bando maderista, ranchero bragado, fue uno de los primeros en sumarse al club antirreeleccionista y luego al Partido Nacional que fundara Madero. Al llamado de las armas, es de los primeros en sublevarse contra Porfirio Díaz y, según se anota, junto con Emilio Madero, encabeza el levantamiento armado en San Pedro de las Colonias el 21 de noviembre de 1910. Luego encabeza la primer toma de Parras de la Fuente y toma también otros poblados coahuilenses. Participa en la campaña de 1911 y al triunfo maderista regresa a sus actividades en el campo lagunero. De este personaje se tiene poca información disponible, pero se sabe que también a la muerte de Madero se incorporó a la lucha contra el usurpador Victoriano Huerta. Del resto de su biografía se conoce poco, solo se sabe que después radicó en Matamoros de la Laguna y después se pierde el registro de sus datos. Su mérito más destacado fue sin lugar a dudas el haber encabezado aquel histórico levantamiento maderista del 21 de noviembre de 1910 en el mismo pueblo donde vivía don Panchito. Petra Herrera. Brava mujer lagunera, nacida en el rancho de San Patricio. Sobre su historia se cuentan muchas cosas, algunas de ellas documentadas, pero la mayoría sin ser corroboradas al 100%.
Esto ha hecho que Petra Herrera sea un personaje sumamente interesante. Cuentan descendientes de sus familiares que Petra se destacó desde pequeña por su gusto por montar a caballo y domar yeguas y potros brutos. Dedicada a las faenas del campo, era, según algunos de sus familiares, lo que llaman en los ejidos una marimacha, aunque se desconoce si era lesbiana o era heterosexual, pues no se sabe de romances con hombres o mujeres. Al nacer en uno de los ranchos ubicados en las propiedades de los Madero, Petra simpatiza desde un principio con los ideales de don Francisco, a quien trata desde muy pequeña. Se incorpora al grupo de sus simpatizantes y toma parte en los primeros levantamientos en la laguna en 1910. Participa en la primer toma de San Pedro, encabezada por Emilio Madero y por Enrique Adame Macías. El mismo Francisco y Madero reconoce su valor y tiene ese tiempo el grado de capitana. Petra realiza tareas de soldado, jamás dejó que su condición de mujer le diera un trato diferente. Se viste de hombre y aparece en varios registros de raya de la tropa como Pedro Herrera. Dicen que era una excelente tiradora y que le gustaba batirse en duelo, y al vencer a sus contrincantes, se dice que se acercaba al caído, se abría la camisa y mostrándole los pechos aseguran que decía: «Mira con quién veniste a perder». Después del triunfo maderista, Petra regresa a San Pedro, a su rancho, y después del asesinato de Francisco y Madero, junto con muchos sanpetrinos, huye de la persecución huertista. Va a Chihuahua, donde se unirá a las tropas de Francisco Villa. En la División del Norte se cuenta que participa en muchos sangrientos combates. Se dice que combate en la Loma Durango y en la batalla del Cerro de la Pila de Gómez Palacio. Cuenta el cronista Manuel Cavazos que después de la toma de Gómez Palacio, Petra Herrera es uno de los voluntarios que va a pedirle a Refugio Velasco la rendición de la plaza. El jefe del Ejército Federal obviamente rechaza la petición e inicia el combate de Torreón en marzo de 1914. Después del triunfo villista en la vecina ciudad, acompaña al Centauro del Norte en la toma de San Pedro y ve cómo en San Pedro, en el mismo pueblo de Madero, el ejército federal huertista es herido de muerte, pues según los expertos, en la batalla de San Pedro, los revolucionarios desarticulan a lo mejor del ejército huertista. Petra Herrera sigue combatiendo al lado de Villa, en Paredón, luego está en Zacatecas. Después del triunfo contra Huerta, sigue leal a Villa, rompe también ya con el grado de coronela con Carranza y pelea contra el de Cuatro Ciénegas. Siempre leal a Villa, sufre los infortunios de la derrota del norteño ante Obregón en el Bajío. Regresa a San Pedro, su rastro se pierde y según sus descendientes, Petra Herrera fallece en San Pedro de las Colonias en 1917, en el año de la gripa, epidemia de peste que azota el mundo en esos tiempos. Su figura es mítica. Como se ha dicho, se cuentan muchas versiones de sus andanzas revolucionarias, se dicen muchas cosas de ella que quizás no se pudieran documentar por los historiadores rigoristas, pero lo que nadie pudiera cuestionar es que Petra Herrera fue una mujer leal y valiente, maderista de pura cepa y villista de puro corazón. Salomé y los Hernández. El capitán de caballería Salomé Hernández Borrego forma parte de una familia muy ligada a la de don Francisco y Madero. Desde muy pequeño, junto con su hermano Leonardo y su tío Moisés Hernández, laboran en las haciendas de la familia de don Panchito, como cariñosamente lo llaman. Salomé, siendo muy joven, participa en las actividades del primer club antirreeleccionista que se funda en San Pedro de las Colonias. Aparte de ser empleado de los Madero, Salomé se convierte en seguidor de don Francisco, no solo por ser su patrón, sino porque, según relata el capitán Hernández,